mis queridos amigos y familia también en Colombia. Em, Creo que no me aguanto esta vez no decir nada y no debo aguantarme las ganas de decir lo que quiero decir. Eh, lo primero que quiero decir es que en los últimos años me he sentido por primera vez en mis largos años de vida orgullosa del pasaporte colombiano que tengo. Eh, Me parece que Colombia ha vivido desde hace unos cuantos años un proceso en el que finalmente eh, no ha sido una cuestión de demostrarle al mundo, sino de demostrarnos a nosotros mismos que realmente sí somos tan berracos como creíamos ponernos ante el mundo porque éramos narcos y violentos y recios y todas esas cosas que en realidad lo que mostraban era una vulnerabilidad y una debilidad escondida. Eh, ahora sí, ahora sí nos creo que somos un pueblo muy berraco. O sea, ha sido conmovedor contarle a la gente fuera de mi país esa transformación. Eh, Porque no es cualquier pueblo el que logra intentar sacarle de las garras a una mafia a su propio país. Esa es la historia de Colombia en por lo menos los últimos 8 6 años. Desde que empezaron los estallidos sociales de los jóvenes, de los estudiantes, especialmente en Cali. Ese fue un episodio muy inspirador de ver fuera de Colombia y se comentó y fue inspirador más fuera de Colombia que dentro de Colombia, veo. Pero entonces es bueno que los que vivimos fuera, que no por vivir fuera estamos desconectados de la realidad en Colombia, como lo quieren poner muchas veces, para nada. Seguimos la realidad, estamos fuera de Colombia con el dolor de no poder vivir en nuestro país, porque muchos de nosotros en algún momento sentimos que era invivible. Eh, y sin embargo seguimos conectados y sin embargo seguimos las noticias mucho más de cerca que muchos de ustedes. Y recibimos las noticias no solamente internamente en Colombia, sino de las de afuera también, ya un poco temperadas por la distancia, por ejemplo. Y también vamos a Colombia y tenemos familia y amigos en Colombia y sabemos y la sufrimos tanto como los que viven en Colombia, aunque nos quieran negar que es que nosotros vivimos fuera comiendo uvas y que eso es muy desconectado, eso sí que es desconectado de la realidad. Entonces, para los que estamos afuera, es bueno que les demos a ustedes feedback, que les demos eh, un reflejo, un espejo, información de lo que se ve y se comenta afuera, que es una temperatura diferente a lo que se ve y se comenta adentro. Por supuesto, hay cosas que uno se pierde de su país de no estar allá, pero no es como lo quieren pintar, pues que es que los que estamos por fuera no podemos opinar de nuestro país cuando muchos de nosotros realmente nos hemos enterado mucho más que ustedes, algunos de ustedes, y hemos leído qué es lo que está pasando. Eh, esa transformación social que yo se la he definido mucho a mucha gente
es tal vez necesaria de explicarla entonces para nosotros mismos. Es decir, nosotros somos un país que eh, recibió un influjo de dinero del narcotráfico tal durante los años 70, 80, 90 e incluso todavía. Si un influjo tal de dinero entra a un país que ya de hecho está dirigido por una oligarquía corrupta, cuando uno, también eso es interesante de contarles, cuando uno estudia la historia de los países latinoamericanos del siglo pasado, o sea, de 1900, lo que sea, 1900, 1900, todo ese siglo, lo que le enseñan a uno, por ejemplo, sobre Colombia es elecciones corruptas, olas de violencia después de elecciones corruptas o asesinatos de candidatos presidenciales. eh, y, y bueno, pues sí, y oligarquías corruptas en toda América Latina que ceden al militarismo, eh, y que son caudillistas, que, y en las cuales hay esa oligarquía se deja sobornar por la injerencia extranjera interesada en llevarse los recursos de ese país. No, o sea, no, es que no es nada nuevo debajo del sol y no es solamente el caso de Colombia. Es la historia de América Latina, estudiada desde fuera de América Latina, sí se la ponen a uno así de clarita. Entonces, en un país, y para los colombianos, o sea, imposible que un colombiano no sepa que la historia de Colombia como país ha sido, pues, el gobierno sin pausa de una oligarquía corrupta. Entonces, si un país está ya gobernado por una oligarquía corrupta y tiene un influjo enorme de dinero del narcotráfico que esa oligarquía no puede controlar, pues ¿qué pasa? Pues se alían. El narcotráfico se traga a la oligarquía que está en el gobierno, el narcotráfico se traga al gobierno y se traga no solamente al gobierno, no solamente a un poder del Estado, se traga todo, se traga los tres poderes del Estado, se traga las instituciones, se traga todo. Entonces nuestro país ha estado secuestrado por la mafia y por el narcotráfico desde todo este tiempo. Y lo que está haciendo la gente en Colombia, lo que ustedes han estado, porque eso sí, los que estamos por fuera hemos podido hacer muy poco, solamente votar, es lo único que podemos hacer nosotros. Pero ustedes que están adentro, ustedes, mucho más activo que nosotros, están tratando de sacarle de las garras las instituciones y los poderes del Estado a esa mafia, a una mafia que el mundo entero conoce por violenta y porque no le importa nada, por inescrupulosa. O sea que, bravo, colombianos, bravo. Eso es lo primero que les debo decir. Y eso me ha llenado de orgullo y me han llenado de orgullo también otras cosas que es importante decirlas con nombre propio. Los colombianos a veces tratamos de convencernos de cosas diciendo, no, es que yo no es que diga esto, sino que, no, yo sí se los digo de frente y es que el sol no se puede tapar con un dedo y hay indicadores de desarrollo, no solamente dentro de Colombia, sino de todos los países del mundo. Y hay organizaciones que siguen, por supuesto, esos indicadores de desarrollo. Y durante los últimos 4 años, Colombia ha tenido un desarrollo exorbitante en varios campos. Y mucha gente ha sido partícipe y beneficiaria de ese desarrollo. Por eso, creo que mucha gente estaba tan confiada en que estas elecciones, esta primera ronda de elecciones presidenciales, iban a reflejar eso. Los indicadores
eh, numéricos del desarrollo del país no han sido únicamente económicos. Eh, en cuanto al crecimiento de la economía, en cuanto hay gente, es decir, vamos a hablar concretamente de cosas que son constatables. Por ejemplo, el agro en Colombia, debido a nuestra guerra civil en el campo, hacía muchas décadas que el agro no, no aportaba nada a nuestro Producto Interno Bruto. Durante estos 4 años, este gobierno se la metió toda a que el agro se pusiera otra vez en marcha. De diferentes maneras, garantizando que los campesinos tuvieran fertilizantes baratos, entregando hectáreas de tierra que se comprometió Colombia en el Tratado de Paz a entregarles a los campesinos. En eso se estribaba el Tratado de Paz y los gobiernos anteriores habían entregado mínima cantidad de hectáreas. En este gobierno se entregaron hectáreas no solamente para que la gente trabaje la tierra, sino para que haya tranquilidad, para que la gente pueda estar relativamente tranquila en el campo y pueda trabajar y pueda producir. Entonces ahora el agro tiene un porcentaje importante en el Producto Interno Bruto de Colombia otra vez. También hay avances con respecto a la universidad pública, no maquillaje de que los estudiantes ahora pueden acceder más a las universidades privadas, que son, empezando porque son un estilo de vida al que muchos jóvenes colombianos no pueden acceder, no se van a sentir ni cómodos, se ha financiado fuertemente la universidad pública superior. Inversión en cultura y claro, todo esto aumenta la deuda interna, pero la deuda interna es deberle a la gente que es dueña del país. Y si a mí me ponen a escoger entre si prefiero que les lleven algo de educación o de agua a la gente de La Guajira a pagarle deuda a Ardila Lule, pues adivine qué prefiero yo que hagan. Con respecto, en cambio, a la deuda externa, para la gente que no sabe, se han saldado cuentas con el FMI, precisamente. El gobierno ha logrado pagar parte de esas cuentas. Es increíble lo que este gobierno ha logrado hacer, a pesar de que se desfinanció, se le declaró una guerra a este gobierno desde el principio, desfinanciando al Ejecutivo de tal manera que no tenía agencia, no podía, sin plata, ¿qué hace un gobierno? Y es increíble lo trabajadora esta gente, o sea, realmente, gracias colombianos, me han llenado de orgullo últimamente. Me llenó de orgullo también el hecho o sea, no es solamente los políticos y la gente de este gobierno, sino el hecho de que este gobierno pudiera llegar a gobernar fue veeduría ciudadana. Fue gracias a que la gente estuvo encima en las elecciones y recuperó los votos, abogados voluntarios que rastrearon los votos, hicieron valer la democracia. O sea, en Colombia es la gente la que está haciendo valer la democracia. Colombia está sacando la cara, es un paísito en América Latina que está sacando la cara por el occidente mundial. El occidente mundial se jacta todo el tiempo de la democracia y así es como invaden países que no son occidentales y así es como, porque es que los occidentales somos la hostia porque tenemos la democracia, pero la democracia vale chimba en algunos sitios. En Colombia la gente está realmente tratando de hacer respetar su democracia. Bravo. Y para los que no se han enterado, para los que no creen que porque viven en Colombia entienden lo que pasa, eso sí que es un
gran error, perdón. Hay mucha gente que sí vive allá, que no tiene ni puta idea dónde está parada. Y para esos les digo, no se disparan en el zapato. No se disparan en el zapato, que es mejor que el país se mueva, que las cosas funcionen, a dárselas que uno sí sabe de política y que sí sabe de lo que está hablando cuando uno no tiene ni idea. Eh, si gana ese candidato mafioso, primero que todo es increíble que los colombianos más puritanos y los que más se ofendían porque, ay, porque nos van a, porque nos dicen narcotraficantes fuera del mundo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pero ahora quieren escoger algunos de ustedes, de esos mismos, justo esos mismos, es ese mismo sector el que quiere escoger a este tipo de la espriella de presidente. Hágame el favor, un tipo que está asociado con todo lo más oscuro. eh, es decir, ahí sí que, ¿cómo quieren que no les digan narcotraficantes? Imagínense el oso tan terrible que va a ser tener un presidente así. Solamente por eso, por favor, piénsenselo dos veces. Un presidente que se viste como un gángster italiano. Ay, no, 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 no. O sea, ¿a quién se le pasa por la cabeza? Ni ética ni estética. Y si hablamos de las cosas serias, por ejemplo, si ganara ese señor, uy, ahí sí se enredaría la pita. Ahí sí se enredaría la pita de la seguridad en Colombia. Y los que menos lo sentirían son ustedes, mis amigos y familia, que viven en las ciudades relativamente cómodamente. Esa pita que se enredaría la sentirían es en los lugares más recónditos de Colombia, como siempre, y en el campo, como siempre. Porque ahí sí el lío con el ELN, con las disidencias de las FARC, o sea, sería perder todo lo que se ha avanzado en estos poquitos años de recuperar la institucionalidad en Colombia. Sería una re, re, re cagada. Yo no creo que yo no creo que ustedes quieran eso. Lo que pasa es que precisamente cuando uno está adentro en el país, viviendo ahí permanentemente, uno como que no se da cuenta, los medios son capaces de convencerlo a uno es como estar dentro de un mapa. Cuando uno está dentro del mapa o dentro de un laberinto, cuando uno está dentro, pues no puede salir porque no sabe por dónde es. Si uno está por fuera, pues puede más o menos dilucidar la vaina con un poco más de claridad. Pero estando uno adentro, se le olvida a uno cómo era Colombia hace unos añitos. ¿No nos acordamos? ¿Cómo crecimos, por ejemplo? Se hacen series de televisión sobre eso. En el mundo. En el mundo hacen series de televisión que muestran cómo creció la gente de mi generación en Colombia. Y ahora ustedes dicen, no, que la seguridad está terrible, blu, bli, bla. ¿What? ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando? Están locos ustedes los que están adentro, precisamente. Eh, sí, hay otros retos en cuanto a seguridad. La migración venezolana en las ciudades, otro tipo de retos, pero estos retos de seguridad que hay ahora, me perdonan, pero son una lagaña de mico comparada con lo que era Colombia antes. Sino porque creen que hay por primera vez, ever, jamás, turismo en Colombia. En cambio, cuando yo era niña, no podía asomar la nariz a ese país nadie, porque era un kamikaze el que se iba a hacer turismo en Colombia, era un loco desatado. Eh, entonces no entiendo de dónde sacan ustedes, pues que... Y si uno se va a los números y mira en dónde realmente ha empeorado la seguridad, eh,
no ha empeorado, sino que no ha habido grandes avances, ha habido intentos de sabotaje, de hacerlo ver de esa manera, pero los reportes en cuanto a seguridad, con números y etcétera, muestran que la seguridad sigue estando jodida en las mismas zonas donde siempre ha estado jodida, que es lejos de las ciudades. Eh, eso, pues eso era lo que les quería decir. Larguísimo el asunto, pero pues me importa un culo porque yo no soy youtuber ni nada de esas vainas, no tengo ningún interés en eh, popularizarme yo. Lo que quiero es que reflexionemos un poquillo, si es que son amigos míos y les interesa oír la cháchara que yo les echo. Chao. Y pa'lante.